¿Qué tal, chicos? Esta es la clase número 3 y yo les voy a subir después también el seminario correspondiente, es decir, el seminario número 3. Los temas de esta clase son microbiología y dentro de la misma bacterias. En principio tenemos que decir que la microbiología es una rama de la biología que se ocupa del estudio de las formas microscópicas de vida. Podría ser una definición, pero hay muchísimas más. Si nos vamos a la etimología de la palabra, microbiología viene del griego. Micro, que significa pequeño o diminuto, bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Porque o sea, que es el estudio o tratado que estudia la vida de seres pequeños o microscópicos. Esa podría ser una definición de microbiología. En una de las preguntas, ¿cuáles son las principales ramas o aplicaciones de la microbiología? Y ustedes van a ver que está la microbiología evolutiva, la fisiología microbiana, la microbiología agrícola, la microbiología industrial, la microbiología médica, que es la que a nosotros nos interesa mucho, la microbiología alimentaria también, porque ustedes pueden ir a trabajar a un laboratorio de bromatología, la fitopatología es otra rama, la microbiología ambiental también es muy importante, la ecología microbiana, la microbiología veterinaria también, pero eso es más de los veterinarios. Es decir, a nosotros nos interesa la microbiología clínica, es decir, todas las enfermedades que pueden afectar al ser humano, al hombre. Y dentro de la microbiología, una de las ramas es la bacteriología. ¿Qué hace la bacteriología? Estudia todas las bacterias. Y nosotros vamos a ver las características de esas bacterias, cómo hacemos para detectarlas, qué enfermedades le producen al ser humano y qué tenemos que hacer para prevenirla y darle también tratamiento. O sea, bacteriología es una rama muy importante de la microbiología. Otra rama es la micología. Mico en griego significa hongo, es decir, es una rama de la microbiología que estudia a todos los hongos que afectan al ser humano. Vamos a ver que existen micosis superficiales, las que afectan fundamentalmente piel, pelos y uñas, que existen micosis oportunistas, por ejemplo la cándida, la famosa cándida, Candida albicans, que es la especie que más abunda, que está agazapada. Y cuando bajan las defensas en un organismo, esta prolifera y copa la parada. Es sabido que cuando a una persona le dan muchísimos antibióticos, estos le borran la flora intestinal y entonces la cándida que está ahí agazapada copa la parada. Y después hay que dar tratamiento con lactobacilos para que se regenere nuevamente la flora bacteriana del intestino. Después otra rama de la microbiología es la parasitología. Existen numerosos parásitos que pueden afectar al ser humano. Vamos a ver los nematodes, los platelmintos, los nematelmintos, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué métodos de laboratorio nosotros usamos para detectarlos. Vamos a hacer observaciones, por ejemplo, de materia fecal en fresco, porque a veces se ven los parásitos a simple vista, otras veces no. Después hay métodos de observación directa microscópica, hay también métodos de concentración, donde aumenta la probabilidad de encontrar los quistes, trofosoritos o huevos de los parásitos. Y otra rama muy importante de la microbiología es la virología clínica. Por ejemplo,
ni que hablar de la hepatitis. Todos conocemos hepatitis A, B, C, D, etc. ¿No? Es el virus que más conocido que nos afecta a nosotros, pero hay otros virus, ¿no? Y hoy en día estamos todos muy preocupados, en medio de la pandemia, por el COVID-19. Generalmente las gripes que tenemos son producidas por el virus de la influenza y existen vacunas para ese virus. Pero para este endemoniado COVID-19 se está ensayando una nueva vacuna que recién el año que viene va a estar preparada. Y no es un virus nuevo, es un virus ya conocido, es el virus común de la gripe, que ha mutado, ha cambiado su estructura genética y tiene una capa de grasa que lo protege, pero gracias a Dios esa capa de grasa nosotros la podemos destruir con agua y jabón, o si no, agua y alcohol al 70%, o agua un poco de detergente, o agua y lavandina. Me voy a extender un poquito en esto. Hoy en día se están haciendo test donde se usa una reacción química que se llama reacción de polimerasa en cadena. Se usa una enzima que es la polimerasa, que lo que hace es buscar en una muestra biológica ADN. Aunque sea muy poquitito lo que se encuentre presente, ella se encarga de multiplicarlo tantas veces como sea necesario hasta que el método logre detectar su presencia. Hoy en día, en el caso del COVID-19, lo que hacen los profesionales y los técnicos de laboratorio, ustedes van a ser técnicos de laboratorio, es tomarle la muestra al paciente, por supuesto con guantes, barbijo, la cabeza tapada, gafas, ¿no? esa especie de mamelucos que parecen espaciales. Lo que tienen que hacer es un hisopado de las fosas nasales y a su vez un hisopado faríngeo. Eso se remite al laboratorio. O sea, el primer paso es la toma de muestra. El segundo paso es, si en la muestra biológica está presente el virus el COVID-19, por métodos de laboratorio, se rompe el virus y se extrae su ácido ribonucleico, el ARN, a través de unos procesos químicos y físicos. Este ARN que hemos obtenido le agregamos una enzima. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Transforma el ácido ribonucleico, el ARN, lo transforma en ADN, ácido desoxirribonucleico. Tercer paso, le agregamos a este material un ADN que nos proveen los laboratorios de biotecnología. Entonces, ¿qué hace este ADN que nosotros agregamos? Se une a algunos puntos de la cadena del ADN que obtuvimos nosotros. Y estas se someten a una serie de procesos, también se agregan enzimas, procesos de calentamiento y enfriar, calor frío, y se logra que ese ADN se multiplique varias veces. Y la etapa final es la siguiente. Ese ADN que nosotros hemos agregado, que nos ha provisto el laboratorio de biotecnología, es fluorescente. Entonces, si aparece la famosa fluorescencia, que se lee en un aparato de fluorescencia especial para eso, quiere decir que el virus está presente. Si la fluorescencia es negativa, quiere decir que el virus está ausente. Bueno, entonces, sintetizando, microbiología, rama de la biología, micro pequeño, biovida, logos, tratado o estudio. Ramas de
de la microbiología: bacteriología, micología, parasitología y virología. Otra cosa más de los virus: los virus no son células, son sustancias químicas, son ácidos nucleicos. Yo a una célula la puedo matar con un antibiótico. Al virus no lo puedo matar con un antibiótico. Tengo que encontrar una sustancia química que neutralice otra sustancia química, en este caso el ácido nucleico del virus. Bueno, o sea, bien clarito, los virus no son células, son ácidos nucleicos. Bueno, después ustedes saben que los virus resisten a altas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros vamos a hablar dentro de la microbiología, dijimos la bacteriología. Yo le he hecho un cuestionario también, brevemente, donde le hago algunas preguntas sobre las bacterias. La palabra bacteria, si analizamos su etimología, bacteria significa bastón, porque las primeras bacterias eran alargaditas. Entonces ellos miraban en sus microscopios rudimentarios y veían unos bastoncitos alargados, y así están dibujados en los trabajos originales. Luego la microscopía fue evolucionando y hoy tenemos, después apareció las lupas, apareció el microscopio monocular, o se miraba con un solo ojo. Hoy tenemos un microscopio binocular, después tenemos un montón de microscopio de campo oscuro, microscopía de fluorescencia, y ahora tenemos lo máximo, que es el microscopio electrónico. No cualquier laboratorio tiene acceso a un microscopio electrónico, eso está en los centros de investigación. Bacterias. Las bacterias, ¿qué son las bacterias? Son vegetales inferiores. En la clasificación, vieron que todo está clasificado en latín, bueno, las bacterias son vegetales inferiores. Tienen distintas formas. Por ejemplo, las que tienen forma de bastón son los bacilos. Las que son esféricas se dicen cocos. También hay cocobacilos. También hay bacterias con forma helicoidal. Bueno, esas pueden ser, cuando son finitos, se dice espirilos. Los espirilos están presentes acá en el sarro dental. Y también los espirales un poquito más gruesos son las espiroquetas. Bueno, todos ustedes en biología han estudiado que, por ejemplo, el treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, es una espiroqueta. Es una espiroqueta. También hay bacterias así, medias con curvas, medias encurvadas, y reciben el nombre de, con B corta, primero con B corta, vibriones. Un vibrión conocido es el del cólera. Hay una enfermedad que se llama cólera, ¿verdad? O sea, la bacteria se dice vibrión colérico, una enfermedad que hace unos años hubo una epidemia mundial. Bien. Las bacterias fueron observadas por primera vez en un microscopio rudimentario por un comerciante neerlandés que se llamaba Anthony von Leeuwenhoek, 1632-1723, y que observó unos bastoncitos alargaditos y él los dibujó con tinta. Bueno, fue la primera observación de una bacteria en el mundo. Haciendo una síntesis, ¿cuáles son las características
¿Cuáles son las características más importantes de las bacterias? Son procariotas, por lo tanto son procariotas, van a tocar timbre, por eso anda a atender, son procariotas, no tienen núcleo, no tienen núcleo y están formados por un único cromosoma. Tienen un ADN singular y circular. Este ADN nada libre en el citoplasma, se reproducen mediante fisión binaria o división celular, en el cual el ADN se divide y luego se divide también su citoplasma para crear dos células hijas. Repito, el ADN se divide primero y luego se divide también su citoplasma y se obtienen dos células hijas. O sea, es una reproducción a través de una fisión binaria o división celular. Tienen una pared compuesta por péptidos glicanos, una pared muy resistente por ser de cadena recta y no ramificada. ¿Qué es lo que tienen que hacer los antibióticos que nosotros usamos para combatir las bacterias? Tienen que romper esa pared resistente y meterse adentro de la bacteria y así poder matarla. Nosotros tenemos nuestro propio metabolismo. Las bacterias también tienen su propio metabolismo. Hay bacterias que tienen cilias o flagelos, que le permiten desplazarse, ¿no? Desplazarse y movilizarse. Hay bacterias que forman esporos, que esporulan, forman esporos o esporas. Esas son muy difíciles de combatir, porque el esporo es una forma de resistencia. Es decir, vos a la bacteria la podés tratar con antibióticos y reducís su actividad, pero si ella esporula, queda como agazapada, esperando la oportunidad de volver a atacar al organismo. Las bacterias pertenecen al reino de las moneras, en la gran clasificación general. Ya dijimos que son procariotas las bacterias, no poseen núcleo. Están formadas por un único cromosoma. Nosotros vamos a mencionar en las clases siguientes, en un laboratorio de bacteriología, qué instrumental mínimo tenemos que tener para poder hacer los estudios, qué elementos tenemos que usar, qué elementos de siembra vamos a usar para las bacterias. Vamos a tener que sembrarlas en medios de cultivo. La inmensa mayoría de las bacterias son cultivables, algunas no. Vamos a ver la diferencia que hay con los virus, que los virus no son cultivables en los medios de cultivo comunes. Vamos a hablar también de las pruebas bioquímicas para poder tipificar las bacterias, saber qué bacteria está provocando esa enfermedad, como nosotros, repito, tenemos nuestro metabolismo, las bacterias tienen su metabolismo y producen determinadas sustancias, y nosotros aprovechamos esas sustancias para descubrir qué bacteria es a través de las pruebas bioquímicas. Por ejemplo, hay bacterias que producen ácido sulfídrico, otras que no, etcétera, etcétera, etcétera.
cuáles son